y máster de estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio. Cartógrafo de profesión y escritor en su tiempo libre, habla español, francés, inglés y fluidez. Maneja un nivel intermedio de turco e italiano, ha estudiado árabe, serbio y ruso. Es autor del Atlas, Topónimos, Memoria de los Pueblos en el Territorio, y su vida académica la ha dedicado prácticamente en su totalidad al estudio del Kurdistán. Adelante, maestro. Hola, estaba viendo, ya, justo, que se pusiera en pantalla completa esto. Y a la cual, La copita. ¿cuál es? No, Pero si no lo puedes ver con el... o sea, es que el F5 no funciona. Bueno, sí, ya. Ya sí, mira, igual se está poniendo. Esa es la del Zoom. Bueno, chido, está bien. Bueno, hola a todos. Bueno, hoy les vengo a hablar de Palestina de una forma muy rápida, pues, porque obviamente, pues, hablar de Palestina, pues, en una hora no da vida para hablar de esto, ¿no? O sea, vamos a tocar varios temas que evidentemente hay que profundizar mucho más y hay que, pues, profundizar con mucho más detalle, ¿no? Yo lo que voy a dar es una especie como de introducción, ¿no? De, pues, la historia reciente, ¿no? De lo que ha sucedido en Palestina, pero no solo una visión desde Palestina como algo fragmentado, ¿no? O sea, Palestina es parte, pues, de un contexto mucho más grande, que ese contexto mucho más grande, pues, es esta región que conocemos o mal conocemos como el Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué mal conocemos como Medio Oriente? Pues Medio Oriente con respecto a quién, ¿no? Es una visión muy, pues, eurocéntrica de lo que es, pues, esta región del mundo, que, es muy compleja, pero también parte del discurso, digamos, de Occidente, es hacer ver esta región del mundo como si fuera algo completamente incomprensible, algo que no se puede conocer, ¿no? Entonces, evidentemente voy a tratar, pues, el tema de Palestina, que es lo que nos trae aquí, pero también lo voy a ligar con otros temas, particularmente, pues aquí pueden ver este banderín del Kurdistán, ¿no? Que en el Kurdistán, así como ahorita en Palestina, en la Franja de Gaza, está sucediendo, pues, esta masacre, de la que no nos hemos enterado, pues, pues en el Rojava, en esta parte del norte de Siria, donde es el Kurdistán, también está aconteciendo. Y, pues ahorita lo vamos a relacionar, ¿no? Pero bueno, aquí, bueno, yo soy Sebastián Extremo, ya me presentaron, ahí está mi contacto, por si les interesa en algún momento comunicarse conmigo, pero quiero empezar con estas dos frases, ¿no? Que son dos dichos, en árabe. El primero dice lam, la, walan, nansa, ¿no? Que es no hemos olvidado, no olvidaré, no olvidamos y no olvidaremos, ¿no? Y, y bueno, el otro es la mustakbal bidun audat filastin, ¿no? Como no hay futuro sin el retorno de Palestina, ¿no? Estos son dos dichos que se utilizan muy ampliamente en el mundo árabe, ¿no? Porque el tema de Palestina no es algo que solamente competa a los palestinos, sino que es algo que en realidad afecta a todo el mundo árabe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en el discurso de los medios, ¿no? Sobre todo en Occidente, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, se habla de los terroristas palestinos, teniendo ese estigma, pues no solamente a los palestinos, sino a todos los árabes, ¿no? Y incluso me podría todavía más lejos, no solo a todos los árabes, sino a todas las personas que viven en esto que se llama o mal llaman el Medio Oriente, ¿no? Me refiero a los turcos, a los kurdos, a los persas, ¿no? Bueno, este es como lo primero. Lo primero que voy a hacer va a ser esto, como un recuento rapidísimo histórico de pues, todo lo que es recuento, pero me distraje un poco, todo lo que es el tema de Palestina, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de Palestina? Y, bueno, déjenme, vamos a decir algo aquí. Por favor, los que entren, apaguen su micrófono. Eh, Vamos a determinar primero qué es un pueblo semita, porque muchas veces se habla en los medios de comunicación de antisemitismo, ¿no? Cuando uno escucha en los medios de comunicación, los árabes son antisemitas, en realidad a mí siempre me ha generado bastante ruido esa afirmación o pues esa acusación. ¿Por qué? Pues porque los semitas son un grupo poblacional que no solamente incluye a los hebreos, ¿no? No solamente incluye al pueblo judío. Los semitas es una lengua, ¿no? O sea, es un grupo lingüístico. Aquí, por ejemplo, en este mapa, podemos ver cómo son dos mapas que hablan un poco de lo mismo.
pero son las diferentes pues, subdivisiones dentro de las lenguas semíticas. Por ejemplo, todos hablamos español. El español, bueno, castellano para ser más claro, el castellano es una lengua romance, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos serían el rumano, el italiano, el francés, ¿no? Que son lenguas emparentadas, ¿no? Como, sí, como nuestros hermanos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra familia lingüística que son, por ejemplo, las lenguas eslavas, ¿no? O subdivisión de las familias lingüísticas, que sería el serbio, el ruso, el polaco, el búlgaro, el macedonio, entre ellos son hermanos, sean nuestros primos. ¿Por qué serían nuestros primos? Pues porque es una lengua, son lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces, si hacemos esta analogía, que la podemos, no sé, las lenguas germánicas, ¿no? Como el alemán, el inglés, que son hermanos entre ellos, son primos del castellano, que es la familia de las latinas, de las romances, o primos del serbio y el ruso, que son la familia de las eslavas. Pues es lo que estamos viendo aquí. Las familias, bueno, las lenguas semíticas son parte de una familia mucho más grande, que son las lenguas afroasiáticas, pero entre las lenguas semíticas, pues tenemos tres grandes divisiones, ¿no? Por ejemplo, las vemos acá arriba, ¿no? Que son la oriental, la central y la meridional, las cuales a su vez se subdividen en otras lenguas, ¿no? Todas estas pues, son lenguas semíticas, ¿no? Entonces, los pueblos semíticos, ¿cuáles son? Pues los que hablan lenguas semíticas, ¿no? Entonces, los árabes son semitas. Entonces, acusar a un árabe de antisemita, pues ahí ya hay una contradicción. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces lo que hace el Estado de Israel es apropiarse de conceptos y solamente los aplican para ellos, ¿no? Incluso en las protestas que han visto o que han habido en estos días, por ejemplo en Estados Unidos, de judíos que protestan contra el Estado de Israel, los acusan de antisemitas, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido como conceptual. Entonces, por aquí nada más para hacer ver esta proximidad, pues el árabe que está aquí en café, el árabe que está aquí en café, bueno, lo he señalado con el dedo por ahí, pues es parte de las familias semíticas del grupo central y el árabe es una de ellas. Pero, por ejemplo, el hebreo, que está ahí en amarillito, también es de la parte central, o sea, de las lenguas semíticas centrales, pero es de la división noroccidental. ¿Me explico? Serían como, pues son dos lenguas muy, muy parecidas, ¿no? Muy, muy emparentadas, ¿no? La narrativa nos hace ver que los hebreos y los árabes no, jamás son pueblos completamente opuestos. Aquí, por ejemplo, vemos un primer ejemplo de que eso no es verdad, ¿no? Pues son pueblos cuyas lenguas están muy emparentadas, ¿no? Perdón por Sigamos. interrumpir. No se cambian las diapositivas. Ahora, esta es otra gráfica en las cuales muestro un poco las lenguas semíticas a lo largo del tiempo. El acadio, el babilonio, por aquí arriba, o tenemos, no sé, el moabita, el amonita, el edomita, el femita. Todos estos son grupos semíticas y todos estos pueblos de acá, sobre todo los que están en amarillo, son pueblos, incluso también los que están aquí en café, son pueblos que habitaron la Palestina histórica. Me explico, la narrativa como del Estado de Israel nos habla de que los israelíes, porque sí hubo un reino, ¿no? De Judea, Israel, pero son los más antiguos que han vivido en esa región del lo cual es falso, ¿no? Antes de que ellos estuvieran, estaban los cananitas o los cananeos, que son todos estos pueblos, no todos, ¿no? Pero varios de estos pueblos que están aquí, ¿no? Los samaritanos, los nabateos, etcétera, ¿no? Después, por ejemplo, los amonitas, los edomitas, los moabitas, son como en pueblos emparentados con los hebreos. Entonces, no solamente habían como, pues, no solamente habían hebreos del Estado, ¿no? Pero los reinos de Israel y de Judea, sino que habían muchos otros pueblos que habitaron en esta región, ¿no? Bueno, voy a pasar a... Perdón, no se cambia en el Zoom las diapositivas. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí de Palestina, donde está la ciudad de Acre. Esto es Palestina y esto es la costa de lo que hoy día conocemos como Líbano. Esto, por ejemplo, era parte del territorio de los fenicios, ¿no? Que los fenicios son pues, un pueblo muy conocido por ser navegantes o por el comercio, el alfabeto, por ejemplo, nuestras letras, las que utilizamos hoy día, provienen, por ejemplo, de los fenicios, ¿no? Voy a pasar a la que sigue. Aquí, Maestro por ejemplo, Sebastián, disculpe que lo interrumpa. En la transmisión a través de Zoom no se están cambiando las diapositivas. Si nos pueden apoyar, por favor. sí, ahorita vemos cómo resolvemos esto. Gracias. Aquí, por ejemplo, tenemos pues las diferentes tribus de Israel, ¿no? Porque se supone que el reino de Israel antiguo pues se basó en 12 tribus y estas habitaban en esta región, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Mar Muerto, aquí está lo que hoy día conoceríamos como Jordania, pero es Moab, Amón, Edom,
por ejemplo, están los filisteos, que no eran parte de las tribus de Israel, eran otro pueblo, aquí en la franja de Gaza, y demás, ¿no? Esto sería más o menos lo que el Estado de Israel como reivindica como el antiguo reino de Israel. El asunto es que lo que ellos nunca mencionan es que estas 12 tribus no estaban unidas. Esas tribus también se peleaban entre ellas, tenían alianzas y pleitos, pues no eran un grupo homogéneo, ¿no? Le estaban metiendo o le meten una narrativa a pueblos de antes que no corresponde a lo de hoy, ¿no? Los filisteos, por ejemplo, eran el pueblo que habitaba esta región de acá y pues tal cual, ¿no? Corresponde, aquí está la franja de Gaza, bueno, más bien, este es Gaza, y filisteos, de ahí viene la palabra Palestina, ¿no? Filistín, ¿no? Filisteos. Aquí tenemos otro mapa, ¿no? De los estados filisteos, porque, de nuevo, no era solamente un grupo de filisteos homogéneo, ¿no? Eran varios grupos filisteos. Y lo mismo sucedía aquí con los pueblos hebreos, ¿no? El reino de Judá, el reino de Israel, y a las afueras, pues el reino de Moab, de Amón, de Edom y demás tribus, ¿no? Nabateas, por ejemplo, los árabes, ¿no? Los filisteos no eran árabes, ¿no? Los filisteos eran filisteos. Vamos rápido a volverlo a compartir, ¿no? Para Sí. que sí las puedan ver, Sí. porque dicen que no. No, mira, igual es tal vez en la pantalla, ¿ves? A ver. ¿Ya lo pueden ver? ¿Quienes están en Zoom? ¿El cambio? Ya se puede ver, ya, gracias. Ok, va. Y si pueden silenciar sus micrófonos, gracias. Sí, sí. Bueno, ajá. Después, pues llega el cristianismo, ¿no? Y con el Imperio Romano, bueno, antes de que llegue el cristianismo, aquí estamos, por ejemplo, situados en el año 117, antes de Cristo. Todavía el cristianismo no se asienta en el Imperio Romano, pero esta región de Palestina, pues es absorbida por el Imperio Romano y toma el nombre, por ejemplo, de Judea, ¿no? Que Judea, como vimos en la diapositiva anterior, pues era uno de los reinos que existían en lo que hoy día conocemos como Palestina o como Israel, el reino de Judea y el reino de Israel arriba, ¿no? En el norte. Después pasamos al año 210 después de Cristo, ahora sí, y vemos que los nombres de estas provincias pasan a ser, por ejemplo, Siria Fenicia y Siria Palestina, ¿no? Esta región históricamente se le conoce como el Canaán o Shams, le dicen en árabe, que es Shams, es como del oriente, porque Shams es sol, y pues de ahí es donde sale el sol. Entonces, a Shams, pues el levante, así le decimos en español, pues correspondería a estas dos regiones que conocemos en este momento histórico, 210 después de Cristo, como Siria Fenicia y Siria Palestina, ¿no? Después nos vamos al año 295 después de Cristo y vemos que estas mismas regiones toman el nombre de, por ejemplo, Fenicia Libanesa, Palestina 1, Palestina 2, Arabia Palestina, ¿no? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque muchas veces la narrativa del Estado de Israel es como Palestina no existe, llevan diciendo que existe Palestina desde los 60 para destruirlos. Pero pues aquí les estoy dando ejemplos históricos de cómo esa palabra pues lleva mucho tiempo siendo utilizada para referirse a esta región del mundo. Por ejemplo, es el Imperio Bizantino, cuando se forma por ahí del año 500, y cuando llega el profeta Muhammad en el siglo VII y empieza la expansión del Islam, pues vemos que la parte de Palestina, donde está Jerusalén y demás, es absorbida por el califato omeya, por los califatos árabes, después el de Damasco y demás, y durante muchísimo tiempo, pues Palestina va a estar bajo pues dominación musulmana, ¿no? Me estoy refiriendo a desde el año 600 hasta 1920, cuando el Imperio Otomano se resquebraja, ¿no? Aquí, por ejemplo, más adelante, tenemos el Imperio Bizantino en el año 1045, y vemos que Jerusalén es parte del Califato Fatimí. Aquí está el Mar Muerto, que es donde está Palestina. Tenemos un mapa, por ejemplo, del siglo XVI, un mapa de Ortelius, donde vemos que está inscrita la palabra Palestina, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Durante 2000 años a esta región se le conoció como Palestina. Pero bueno, estos solamente eran los antecedentes. Llegamos al Imperio Otomano. Esto que vemos en rojo es el Imperio Otomano y esto que vemos acá son lo que se conoce como vilayets. Los vilayets son como, haciendo una analogía, como los estados de México, ¿no? Son como divisiones político-administrativas más pequeñas a través de las cuales se administra el territorio, ¿no?
Y esos vilayets, a su vez, se subdividen en otra cosa que se llaman sanjaks. Bueno, aquí donde está Palestina, que era, insisto, parte del Imperio Otomano, pues vemos que es parte del vilayet de Siria, y tenemos aquí el sanjak de Acre, el sanjak, bueno, el Mutasarrifato de Jerusalén y demás, ¿no? Eran las divisiones administrativas del Imperio Otomano para Palestina. Posteriormente, aquí los tenemos, ¿no? El de Acre, Nasra, Nablus, que son parte del vilayet de Beirut, porque van cambiando con el paso del tiempo, y el Mutasarrifato de Jerusalén. Para estos años, que estoy hablando más o menos del año 1900, habían 600,000 personas que vivían en esta región que está como en este cuadrado, de los cuales 86% eran musulmanes, 10% cristianos y 4% eran judíos. Sí existían judíos en Palestina, pero eran judíos árabes, ¿no? Judíos árabes que llevan mucho tiempo viviendo acá, y pues convivían, ¿no? Con los pueblos cristianos y con los musulmanes sin muchos problemas de corte religiosa, ¿no? Porque el Imperio Otomano era un imperio como muy tolerante con la diversidad religiosa dentro de su territorio, ¿no? En este mapa, por ejemplo, de 1910, podemos ver pues los diferentes grupos étnicos que vivían en el Imperio Otomano. Y esto que está en azul, voy a hacer un zoom acá. Esto es Palestina, aquí está, por ejemplo, Haifa, aquí está Acre, esto es el Mar Muerto, o sea, esto sería Palestina. Pues todo lo que está en azul son árabes. Y esto que está aquí, como este amarillito así, que son estos, pues era donde vivían los judíos. Entonces estamos hablando que en 1910, pues prácticamente toda la gente que vivía ahí eran árabes, y pues había uno que otro judío que vivían, por ejemplo, cerca de la ciudad de Jaffa, ¿no? En estas regiones de por acá, ¿no? El Imperio Otomano era un imperio multiétnico, ¿no? Pluriétnico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente eran, por ejemplo, turcos, ¿no? Que el Imperio Otomano después se transformaría en el Estado-Nación de Turquía. Pero no, por ejemplo, la etnicidad de los diputados del Parlamento Otomano en 1908 podemos ver que habían árabes, turcos, aloneses, griegos, armenios, judíos, búlgaros, serbios, asirios y demás, ¿no? Eran grupos poblacionales que estaban muy mezclados entre ellos, ¿no? Posteriormente llegamos a 1915, y aquí ya voy a pausar un poco. 1915, 1916, ¿en qué contexto estamos? El Imperio Otomano se está debilitando. Se está debilitando, ¿por qué? Porque las potencias europeas, me estoy refiriendo a los británicos, los franceses, los italianos, buscan por medio de pues la colonización de territorios en lo que conocemos como el Medio Oriente, pues hacerse de ciertas tierras, ¿no? Hacerse de ciertos recursos, como por ejemplo el petróleo, o por ejemplo el agua y demás. Entonces, este mapa corresponde a una cosa que se llama el Tratado de Sykes-Picot. El Tratado de Sykes-Picot fue un tratado secreto entre los franceses y los británicos, en los cuales buscaban dividirse el Imperio Otomano, ¿no? Esto que vemos, por ejemplo, está en azul, y la zona A correspondería a aquello que les tocaría a los franceses. Y esto que vemos aquí en rojo, en la zona B, correspondería a aquello que se quedarían los ingleses, los británicos. Y esto, la parte C, correspondería a lo que se quedarían los italianos. El tema fue que los bolcheviques, llegó la Revolución Rusa en 1917, porque antes estaban el zar, ¿no? En Rusia, pero llega esta revolución y pues muerte a la burguesía y demás. Y entonces, bueno, más bien muerte al zar. Y los bolcheviques exponen este tratado, el de Sykes-Picot, ¿no? Que se iba a materializar en estas dos regiones, ¿no? A la larga, el Imperio Otomano se comienza a desmembrar. ¿Por qué? Porque las potencias europeas, los británicos y los franceses, comienzan a meter como el virus, por así llamarlo, del nacionalismo dentro de los pueblos que vivían en el Imperio Otomano. ¿A qué me refiero? En el Imperio Otomano, ya les dije, vivían muchísimas comunidades: turcos, árabes, persas, judíos y demás. Ellos no se identificaban como tal, como comunidades turcas o kurdas o árabes, ¿no? Se identificaban más bien con parte del Imperio Otomano, ¿no? Esa era como su identidad. Y gran parte de la identidad más bien reposaba en identidades religiosas, porque habían, por ejemplo, muchas minorías cristianas dentro del Imperio Otomano, y entre ellos los maronitas, por ejemplo, que viven en el Líbano, o los armenios, tenían afinidad entre sí, ¿no? Lo que hicieron los imperios británico, francés, fue meter la idea a estas minorías poblacionales que había en el Imperio Otomano, de que ellos tenían que independizarse del Imperio Otomano y generar su propio Estado-nación, ¿no? Entonces,
empezaron a decirle a los árabes, ustedes pues son árabes, ¿no? Tienen que tener sus propios estados. Ustedes son judíos, tienen que tener sus propios estados. Ustedes son turcos, tienen que tener su propio estado. Y eso generó dentro del Imperio Otomano pues una serie de revueltas, una serie de luchas internas que derivaron, por ejemplo, en el establecimiento del Estado-Nación de Turquía, bajo el nacionalismo turco, pero también en dos mandatos, el mandato británico y el mandato francés. Más bien, este es el mandato británico en lo que era parte del Imperio Otomano, y este es el mandato francés. Ellos crearon nuevos estados, ¿no? Por ejemplo, de aquí, que es lo que más tarde se va a conocer como Siria, tenía diferentes estados, ¿no? El estado de Alepo, el de Damasco, el de Jabal Atruz, el Gran Líbano. El Líbano era parte de esta región, y el estado alawita. ¿Por qué hay diferentes estados en lo que hoy día conocemos como solamente Siria o solamente Líbano? Pues porque son regiones muy diversas étnicamente. Hay árabes, sí, pero entre los árabes también hay muchas diferencias, ¿no? O sea, los árabes no solamente son árabes y todos son musulmanes, ya no. Hay árabes cristianos, ¿no? Hay drusos, que son otra cosa. Hay, por ejemplo, los maronitas, que vivían en esta parte de acá. Hay también kurdos, hay armenios que vivían acá. O sea, no eran entidades como homogéneas. Y lo mismo sucede aquí en Palestina, ¿no? Pues estaban los árabes, pero pues habían diferentes tipos de árabes que habitaban estas regiones. En 1917 hay una cosa que se llama la Declaración Balfour, en la cual pues un señor que se apellida Balfour le dice hay un movimiento, ¿no? Que es el movimiento sionista, del cual voy a hablar más adelante, pero él dice, los británicos vamos a garantizar que los judíos tengan su propio estado dentro del Medio Oriente. Y al hacer este compromiso, pues este movimiento como nacionalista judío, del cual voy a hablar más adelante, pues comienza a tener aliados muy poderosos en la región, en particular los británicos, ¿no? ¿A qué me refiero con este cambio de paradigma, no? Anteriormente, por favor, los que están aquí en el Zoom, apaguen su micrófono. Anteriormente les decía que las identidades no eran en torno a una nación, ¿no? Esto es algo nuevo que viene de, de la Revolución Francesa y demás, ¿no? El surgimiento de los nacionalismos. ¿Qué es la idea del nacionalismo? Que para cada nación tiene que tener su propio Estado-nación, ¿no? Entonces, cada Estado-nación va a tener un territorio, una historiografía detrás de ella. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros somos judíos, esto es lo que diría el movimiento sionista, si nosotros somos judíos, nuestro nacionalismo va a ser, pues nosotros los judíos tenemos que tener una tierra en particular solamente para nosotros. La idea del Estado-nación, pues es una idea que excluye. ¿Por qué excluye? Porque, como vimos, por ejemplo, anteriormente acá, por ejemplo, en lo que conocemos como Siria hoy día, pues habían muchísimos grupos que vivían kurdos, vivían árabes, vivían cristianos y otros grupos, ¿no? Si tú dices que esto solamente va a ser para los árabes, ¿qué va a pasar con los kurdos? ¿Qué va a pasar con los cristianos, no? O más bien, ¿qué va a pasar con los árabes cristianos, por ejemplo, los árabes musulmanes, si tu estado se reivindica como un estado árabe musulmán, ¿no? O por ejemplo, si tu estado se reivindica como un estado árabe laico, tal vez no haya problema con con los árabes cristianos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los kurdos? ¿Qué pasa con todos aquellos grupos que no son árabes, ¿no? Entonces, ese es el gran problema con con el nacionalismo, ¿no? Que al poner esta idea de que para cada nación va a haber un estado, ¿qué pasa con todas aquellas minorías que viven dentro de ese estado-nación? Entonces, la idea del sionismo era unir la religión con el concepto de nación, ¿no? ¿A qué me refiero? La idea de el árabe es una etnia, ¿no? Un árabe, pues, no es una religión, insisto, porque hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes musulmanes. Pero el sionismo dice, no, nosotros vamos a transformar el judaísmo, o la idea del judaísmo, en la idea de una nación. Entonces, bajo esta idea, pues cualquier persona que no sea judía, pues no cabe dentro de nuestro Estado, ¿no? Esta es la idea del sionismo. Para generar su Estado-nación, pues tienen este sentido de exclusividad, ¿no? Que es del que hablo aquí, allá arriba, ¿no? ¿Y cómo se genera ese sentido de exclusividad? Por medio de las escuelas. En las escuelas te enseñan que tú tienes una historia que es única para ti y una geografía particular para pues para el estado donde tú te vas a desenvolver. ¿A qué me refiero con esto? Para generar
como una historia del estado de los judíos, ellos empiezan a crear mitos fundacionales de lo que era pues Israel, ¿no? Y estos mitos, que son, pues por ejemplo, que el reino de Judea o el reino de Israel de los que hablamos antes son antecedentes del Estado de Israel. Pero al hacer esto, están obviando todo lo que pasó después y también están haciendo anacronismos. ¿Por qué? Porque les mencionaba cuando les mostraba estos mapas de las diferentes tribus de Israel y demás, aquí, acá, que son 12, las primeras 12, ellos no estaban unidos entre sí, después se unen, pero también ellos se pelean, ¿no? Entonces, tú al decir que esto es un antecedente del Estado de Israel, estás haciendo un anacronismo porque ellos no se veían a sí mismos como un Estado. Ellos tenían otros paradigmas en aquel entonces, ¿no? Entonces, todos los estados se basan en decir que habían pueblos que habitaban antes en esta región y que nos veían como que son nuestros antepasados. Pero esos son anacronismos que no corresponden con la realidad en aquel momento, ¿no? Bueno, a ver, déjenme tomar tantita agua. Sí. He estado muy rápido. Perdón también que no me pueda pausar, pero son muchas cosas. Dice, solamente a principios del siglo XX, después de años en el cristol protestante, el concepto teológico de tierra de Israel finalmente se convirtió y se refinó en un concepto claramente geonacional. El sionismo colonizador tomó prestado el término de la tradición rabánica en parte para desplazar el término Palestina, que, como hemos visto, estaba generalizado no solo para toda Europa, sino también entre la primera generación de dirigentes sionistas. En el nuevo lenguaje de los colonos, la tierra de Israel se convirtió en el nombre exclusivo de la región. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la idea del sionismo es una idea que surge en Europa, no es una idea que surge de los judíos árabes que ya habitaban en Palestina, es algo que viene de los judíos que se llaman ashkenazis, que son judíos que vivían en Alemania, que vivían en Polonia, que vivían en lo que hoy día conocemos como Ucrania y demás. Estos judíos, por el tema de la discriminación que sufrían en Europa, pues comienzan a ver con buenos ojos la idea de tener un estado propio, porque antes estos judíos, por ejemplo, los que vivían en Alemania, pues no se consideraban como particularmente algo distinto, ¿no? Se consideraban como alemanes, ¿no? Su identidad no estaba tanto en el judaísmo, no tenían la idea tal vez de generar un estado propio para ellos. Pero esta idea empieza a tomar mucho mayor peso, pues con lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con este tema del, ahí sí, del antisemitismo, de pues de los nazis y otros estados de aquel entonces, ¿no? Entonces comienza a tomar fuerza este movimiento sionista, ¿no? De generar un estado para los judíos y comienza a tener sentido en hay que tener nuestro propio territorio. Entonces, a lo que se refiere este párrafo es que los dirigentes sionistas empiezan a meter la idea de que Palestina no existe, que Palestina, o sea, empiezan a utilizar, poner en desuso este nombre y cambiarlo por la idea de la tierra de Israel, ¿no? Para ellos se sirven mucho de mapas, ¿no? Mapas con los cuales ellos comienzan a como meter la narrativa de que en Palestina no hay gente o no hay nadie. Y como es una tierra vacía, la van a poder colonizar, gente europea que llegue a estas tierras, ¿no? Esto eventualmente, aquí Theodor Herzl, que es uno de los fundadores del sionismo, él dice, para Europa, nosotros constituiremos en Palestina una muralla contra Asia, seremos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie. ¿Esto a qué se refiere? El sionismo es un proyecto colonial europeo. Y entonces para las potencias europeas, poner un estado de europeos judíos en el Medio Oriente es como una avanzada para, entre comillas, obviamente, civilizar a estos bárbaros que viven en el Medio Oriente, estos árabes atrasados, estos pueblos, pues, que no son como nosotros los europeos, ¿no? Es una idea muy parecida a la que pasó aquí en México, ¿no? O sea, hay que civilizar a estos indios que no saben nada, y comienzan los exterminios de las poblaciones indígenas aquí en México. Lo que sucedió en Palestina fue algo muy parecido, ¿no? Es una idea completamente basada en una supremacía racial, ¿no? La supremacía racial de los europeos sobre los otros grupos que habitaban en esta región, que son grupos semitas, ¿no? Como los árabes o incluso, vamos a ver más adelante, los judíos árabes que ahí habitaban. Estos son pósters de aquel entonces, ¿no? Para la colonización de Palestina y pues la fundación de Israel o Eretz Israel, la tierra de Israel. Aquí, por ejemplo, vemos otra vez el Mar Muerto, que este es el río Jordán, y estos son los límites de lo que hoy día sería Palestina / Israel. Y esta parte de acá
es Transjordania. Bueno, para el movimiento sionista, el Estado judío tenía que no solamente pues tener esta parte, sino también pues colonizar esta otra parte. Por eso vemos en estos mapas, pues estos elementos, ¿no?, del mapa de toda la región que ellos quieren colonizar y pues las armas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este otro póster, muy interesante, donde vemos cómo se pinta a Palestina como una zona desértica donde no hay nada, y ellos, por medio de su misión civilizadora, otra vez entre comillas, van a transformar este desierto, pues aquí que vemos, ¿no? Vemos un árbol, vemos verdecito, ¿no? O sea, vamos a mejorar esto que esta gente que está aquí no sabe trabajar. Eso es completamente falso, porque cuando empiezan a llegar los primeros colonos judíos a Palestina, los palestinos los acogen bien. De hecho, ellos les enseñan a trabajar la tierra, ellos les enseñan a trabajar en el ecosistema en el que se encuentran. En un primer momento, las primeras migraciones de judíos a Palestina pues fueron bien recibidas. Pero fue a partir de 1946, 47, 48, 49, que empieza ya, aquí vemos, por ejemplo, este elemento de estos barcos, ¿no? Ya una migración mucho más masiva hacia Palestina para colonizar estas tierras. Aquí, por ejemplo, en estos mapas que son posteriores, vemos cómo se pinta, sobre todo en el mapa de la izquierda de Air France, pues vemos como todos los atractivos turísticos, ¿no? De comillas, Israel, y cómo las otras partes, pues son como vacías, ¿no? Te dan esta idea de que no hay nada o de que es peligroso. Cuando tú no le pones algo a lo que está alrededor, da esta ilusión como de un vacío, pues sí, lo que no conoces generalmente te da miedo, ¿no? Lo interesante aquí es que este mapa, aunque aquí está el vacío, que es lo que hoy día corresponde a Cisjordania, tenemos el río Jordán, ¿no? Entonces ellos por medio de los mapas se están apropiando de los elementos que les interesan, ¿no? Y aquellos que no les interesan, pues los rechazan. Pero bueno, veamos cómo fue el proceso como de colonización de Palestina. Este mapa corresponde a finales del siglo XIX y en verde tenemos las poblaciones árabes, ¿no? Vimos en el mapa que les mostré antes de 1910 que solamente el 4% de la población que habitaba Palestina era judía. Para 1946, esto que está aquí en rojo, pues son tierras que son ocupadas por los judíos. Y en 1947, con esta idea de hay que darle su estado a los judíos, la ONU hace un plan de partición en la cual dicen, bueno, hay que hacer dos estados. Uno para los árabes, que sería lo que está en verde, y otro para los judíos, que es lo que está aquí en rojo. Bueno, como podemos ver, o sea, la mayor parte de la gente era árabe, y en el plan de partición de la ONU ya le están dando aproximadamente el 52% de las tierras a los judíos. Naturalmente los árabes no aceptaron pues este plan de partición de la ONU, pero los sionistas, por medio de grupos paramilitares, por ejemplo uno que se llama Hagana, comenzaron a hacer exterminios en las aldeas palestinas, en las ciudades palestinas, a expulsar a la gente de sus hogares. Ahorita vamos a revisar estos otros dos mapas, ¿no? Pero esta es la progresión territorial de Palestina, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el plan de partición de 1947. Esto que está aquí es donde vivían los judíos o la tierra que le pertenecía a los judíos. Y pues vemos como toda esta parte amarilla que está aquí, que no le pertenecía a los judíos, pues el plan de partición se las daba a ellos, ¿no? En aquel entonces los judíos europeos controlaban solamente el 5% de las tierras. Entonces la ONU está legitimando este colonialismo, dándole a los judíos el 52% de las tierras cuando ellos solamente tenían el 5%. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. De verdad me estoy yendo súper rápido, perdón, pero pues es que hay muchas cosas que decir. Sí, va, No, sí, sí, sí. va. Sí, va. Ahorita me hacen preguntas, ¿no? Pero bueno, este es un panorama de verdad súper general, súper general y bueno. Hay algo que es muy importante diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo? En los medios de comunicación, insisto que es con lo que empecé hablando, siempre se escucha. Si ellos están en contra del Estado de Israel, si ellos están en contra de que exista el Estado de Israel, entonces son antisemitas, porque odian a los judíos. Al principio empecé diciéndoles precisamente que este concepto de antisemita es mucho más amplio, ¿no? No solamente los hebreos son judíos, porque también habría que decir otra cosa. Los judíos, hace 20 siglos, 25 siglos,
pues sí eran una religión que ganaba adeptos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? No solamente los primeros judíos, más bien los judíos de hoy día no son descendientes de esos primeros protojudíos, ¿no? Sino que también en algún momento muy corto de la historia, pero en algún momento sí fueron una religión que buscaba nuevos adeptos. Entonces, también no todos los judíos proceden del Medio Oriente, ¿no? Hay judíos europeos, ¿no? Por ejemplo, estos ashkenazis, ¿no? Estos ashkenazis no son semitas. Aquí es donde se pone un poco más complicado, porque las identidades nacionales, las identidades étnicas, pues no son algo puro, no existe la pureza étnica, ¿no? O sea, nosotros mismos pues somos producto de diferentes mezclas, ¿no? Entonces hablar de la pureza del pueblo judío es algo bastante problemático, me explico, porque pues obviamente se mezclaron, ¿no? Durante mucho tiempo también se mezclaron. Hay judíos que eran del Yemen, hay judíos de Etiopía, hay judíos negros, ¿no? O sea, entonces se vuelve complicado. Pero cuando uno dice, bueno, son antisemitas los cuales critican a los judíos. En primero, pues ya mencionamos, ¿no? Los árabes no pueden ser antisemitas porque se odiarían a sí mismos, porque ellos también son semitas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, el sionismo es esta doctrina, esta ideología nacionalista que busca un Estado-nación solo para los judíos. Un judío no forzosamente tiene que ser sionista, ¿no? Todo sionista, en efecto, es judío, porque pues no tendría sentido el otro, ¿no? Pues es un Estado para los judíos, ¿no? Pero no porque seas judío significa que eres sionista. Hay muchísimos judíos que se oponen a esta doctrina nacionalista. Nosotros mismos, ¿no? O sea, no porque seas mexicano significa que eres nacionalista mexicano, ¿no? Yo no soy nacionalista mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta distinción. En los medios de comunicación siempre se busca hacer ver como aquellos que critican al Estado de Israel como enemigos del judaísmo, pero eso no es verdad, ¿no? Por eso es muy importante hacer énfasis. Talía me decía, hacen énfasis en esto, y sí es muy importante de estas dos manzanas, porque son dos conceptos completamente distintos, ¿no? Bueno, quiero como aquí hacer también una pequeña pausa y hablar un poco del contexto geopolítico de la región. El Estado de Israel es un proyecto colonial europeo, pero no es el único proyecto colonial europeo que hay en el Medio Oriente. Por ejemplo, este es el Líbano. En Líbano están los maronitas, que los maronitas son cristianos. Los maronitas cristianos durante muchísimo tiempo tuvieron alianza con los franceses principalmente, ¿no? Digamos, el equivalente de los judíos para los británicos en Palestina sería en Líbano los maronitas. Lo que sucedió en Líbano fue que los maronitas, que siempre fueron un grupo bastante importante, pero hoy día controlan las mejores tierras de lo que es Líbano y ellos son los que realmente, efectivamente, controlan gran parte de lo que se decide en el Estado libanés, ¿no? Los maronitas, insisto, son aliados de las potencias europeas, ¿no? Entonces, también esta guerra que hubo en Líbano provocó el desplazamiento forzado de muchísimas poblaciones, también maronitas, pero árabes dentro del Líbano. En el sur del Líbano, por ejemplo, hay muchos palestinos que se tuvieron que refugiar después de que Haganá, estos grupos paramilitares sionistas, los corrieran. Entonces, en 1982, por ejemplo, una masacre, la Sabra Shatila, que es un barrio en Sabra Shatila, que es un barrio al sur de Beirut, donde viven puros palestinos, lo hicieron grupos supremacistas cristianos, falangistas, con el apoyo del Estado de Israel, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en Líbano, ¿no? Aquí en Kurdistán, ¿no? Por ejemplo, Kurdistán es todo esto que está aquí en amarillo. Esto que está aquí en amarillo más fuerte se llama el Rojava. Bueno, el Kurdistán es una región donde viven 30 millones de kurdos. Los kurdos son un pueblo, pues 30 millones de personas que cuando se dividen el Imperio Otomano los europeos, cuando crean estos nuevos estados, ¿no? El mandato británico con Palestina, el mandato francés en Siria, pues también dividieron el Kurdistán, ¿no? Entonces los kurdos quedaron divididos en 4 estados-nación distintos, ¿no? Que son Turquía, Siria, Irak e Irán. A los turcos durante años se les ha prohibido hablar su lengua, se borraron sus topónimos, se les mataba si hablaban kurdo. Por ejemplo, en Turquía, a los kurdos se les mata, durante muchísimo tiempo estuvo prohibido hablar kurdo, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes utilizar, por usar esta bandera, por ejemplo, en Kurdistán. En el Kurdistán turco te meten a la cárcel, te acusan de terrorismo, ¿no? Ahorita les hablo un poco más de qué es esta bandera, ¿no? Pero a lo que voy es que a los kurdos también les quitaron sus tierras, ¿no? Y les quitaron sus tierras para generar estos nuevos estados, que son el estado de Siria y el estado de Irak, que son estados nacionalistas árabes. ¿A qué me refiero con esto? Que en Siria y en Irak solamente deberían de vivir árabes. Todos aquellos que no son árabes son ciudadanos de segunda. Entonces los kurdos en estos estados pues, son ciudadanos de segunda. En Turquía es todavía peor, porque en Turquía, cuando surge el Estado-Nación de Turquía, por razones que no voy a explicar ahorita porque no hay tiempo, a los kurdos se les llama turcos de las montañas.
Es decir, ni siquiera se les permite hablar como de ellos como kurdos, ¿no? Simplemente no existen. Por eso se prohíben sus lenguas, por eso se prohíben los nombres en kurdo en Turquía. Este es un proyecto colonial en el sentido de que Turquía, Siria, Irak son estados, Irán también coloniales dentro del Kurdistán, ¿no? Entonces, el caso de Palestina no es el único caso que hay en el Medio Oriente. Más bien se engloba en un contexto mucho más amplio, ¿no? Que es el de la colonización europea en el Medio Oriente y un subproducto de esto, de la colonización, en este caso, por ejemplo, árabe en el Kurdistán o turca en el Kurdistán. Aquí la crítica es sobre todo contra el nacionalismo, llámese nacionalismo judío, llámese nacionalismo árabe, llámese nacionalismo turco, o por qué no, también llámese nacionalismo kurdo, ¿no? Este es un mapa del Imperio Otomano, bueno, más bien no del Imperio Otomano, pero todo esto que está aquí, quitando Irán y Afganistán, era lo que era el Imperio Otomano. Bueno, estos son los diferentes grupos poblacionales que viven en esta región. En amarillo están los árabes. Aquí en rosa son los judíos, ¿no? Los hebreos. Aquí en rojo son los kurdos y aquí en verde son los turcos. Entonces, como podemos ver en el mapa, pues es una región con una diversidad étnica enorme, ¿no? Y obviamente no todos los mexicanos son iguales, no es lo mismo un mexicano de Sonora, un mexicano de Chiapas, son cosas completamente distintas. Bueno, lo mismo sucede aquí. No todos los kurdos son iguales entre ellos, no todos los árabes son iguales entre ellos, no todos los judíos son iguales entre ellos. Entonces, cuando se habla del Medio Oriente, la gente piensa luego los árabes, musulmanes, terroristas. Esa es la narrativa que se nos vende. Pero en realidad, pues el Medio Oriente es una región, y voy a usar Medio Oriente para que se entienda, ya habiendo hecho la crítica a este concepto de Medio Oriente, ¿no? Pero pues es una región con una diversidad enorme, ¿no? De la cual nunca se nos habla. Entonces, cuando se nos habla de conflictos como el de Palestina, se nos habla de judíos contra árabes, que es una simplificación absurda de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí los conflictos se dan por temas ideológicos, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver qué ideologías hay dentro del tema de Palestina, ¿no? Pero bueno, la Nakba, ¿no? En 1948. Nakba significa catástrofe. Ah, sí. Qué bueno porque fue en 1948. Ok, la Nakba es este proceso en el cual los colonos judíos, con estas patrullas paramilitares como la de Haganah y demás, comienzan a expulsar a los palestinos de sus casas para colonizar estas tierras, ocupar sus casas y ocupar sus tierras y generar el Estado de Israel. Durante ese periodo, entre 300,000 y 800,000 palestinos fueron expulsados de sus casas por la fuerza, por los sionistas israelíes. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura como muy famosa que retrata ese momento histórico, ¿no? ¿En qué se convierten todas estas personas? Pues son personas, imagínense que un día pues, ustedes están en su casa y de repente llegan una horda de locos con armas y los corren de su casa y les dicen, pues no se pueden quedar aquí, pues ¿a dónde se van? ¿No? Entonces ellos, por eso son una multitud errante que le llaman, ¿no? Esta multitud errante que les esperó, o la muerte, si tú no te ibas de tu casa, te mataban, te masacraban y ya, o los mandaban a campos de refugiados. Estos campos de refugiados están en lo que hoy día conocemos como Líbano o Jordania. Acuérdense que en este momento histórico estamos haciendo la transición del mandato británico en Palestina, que es Palestina Transjordania, y del mandato francés en Siria o la Gran Siria. Todavía no existía Líbano, todavía no existía Siria. Estamos pasando de la transición de esto a los modernos estados-nación que, por ejemplo, vemos en este mapa de acá. Siria, Irak, Irán, Turquía, Líbano, ¿no? Aquí está Palestina. Dejo esto como 2 segunditos porque también no estoy tan seguro de qué tan familiares están con la geografía de esta región, pero para que se ubiquen, ¿no? O sea, Siria y Líbano eran parte del mandato francés, Irak era parte del mandato británico, que Irak es una cosa rarísima porque en Irak 1 de cada 3 personas es kurda, en Turquía 1 de cada 4 personas es kurda, pero son estados que surgieron respectivamente para el nacionalismo árabe y el nacionalismo turco. Y aquí, pues, el mandato británico en Transjordania se llama trans porque es trans, o sea, como después del río Jordán, que es este río de acá. Ahí, aquí está. Este es el río Jordán y el de Palestina, el de acá, ¿no? Bueno, estamos pasando ese momento histórico, ¿no? Ajá. Entonces, esta gente que huye de sus casas, o que la corren más bien de sus casas a su pena de muerte en Palestina, pues tiene que asentarse en diferentes lugares, ya sea en el desierto o en otros lugares, pues para sobrevivir. Hasta la fecha,
los refugiados de esta Nakba, esto que aconteció en 1948, pues son 5 millones de refugiados, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen un pasaporte, ¿no? Eso también sucede, por ejemplo, con los kurdos. A los kurdos les pasó lo mismo. A los kurdos de Siria, el Estado-Nación Siria, nacionalista árabe, dijo, los kurdos, ustedes vienen de Turquía, nunca ha habido kurdos en Siria, lo cual es falso. Entonces, como ustedes vienen de Turquía, van a ser refugiados en Siria, pero no van a ser ciudadanos y por consiguiente no tienen pasaporte. Entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo que era kurdo de Siria, de un lugar que se llama Kobane, que cuando llegó el Estado Islámico y se fue para Turquía, él quería huir de Turquía, porque en Turquía también atacan a los kurdos, pero él no tiene pasaporte. Al no tener pasaporte, al no ser ciudadano en ningún lado, él no puede ir a la universidad, él no puede ir a una escuela, él no puede salir de Turquía, él está atrapado, él no existe. Con los palestinos también existe lo mismo. Los palestinos tienen una ventaja, si se puede llamar así, en comparación a los kurdos, que los países donde son refugiados son países árabes, Líbano, Egipto, Jordania. Entonces es más fácil para ellos que obtengan una nacionalidad. Para los kurdos eso no es posible, ¿no? Eso no significa que para los palestinos la vida sea sencilla, solamente poniendo en consideración, ¿no? Como todo lo que hay en esta región, ¿no? Aquí hay un fragmento que me pareció muy interesante, ¿no? Del Comité Central, bueno, una persona que se llama Golda Meirson, del Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, ¿no? Ahorita les leo este fragmento, ¿no? Los palestinos, los que vivían ahí, cuando llegaron los judíos, sí los acogieron, ¿no? Sí buscaron hacer como formas de convivir juntos y generar una nueva entidad política administrativa sin nacionalismos, ¿me explico? Donde cada comunidad pudiera tener sus tierras y vivir en paz, digamos, ¿no? El Estado de Israel, la idea del sionismo, como es una idea colonizadora, pues no está en esta idea, ¿no? O sea, la idea del sionismo es no solamente colonizar estas tierras, pero para que pueda ser un Estado judío, pues tú tienes que expulsar a aquellos que no sean judíos, ¿no? Si no hay una contradicción ideológica, ¿no? Entonces, desde aquí, estas primeras citas que vemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los pueblos que fueron abandonados por amigos sin una batalla? Aquí se refiere a todos aquellos palestinos que dijeron, va, arre, me voy de mi pueblo en paz para que no me mates. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Estamos dispuestos a proteger a estos pueblos de manera que sus residentes puedan regresar? Esa es la primera interrogante. O sea, va, ya se fueron, nosotros colonizamos y ya después les damos chance de volver, que de por sí darles chance ya es bastante macabro, ¿no? Pero bueno. ¿O cuál es la segunda opción? Queremos borrar cualquier evidencia de que alguna vez existió un pueblo en este lugar. Este es un discurso que dijo alguien del Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, me explico. O sea, este es el tipo de ideología, este es el tipo de discursos que tenían los colonacionistas, ¿no? No era solamente hay que tener nuestras tierras porque en Europa nos están masacrando o en Europa nos masacraron. Es hay que tener nuestras tierras, pero hay que correr, hay que asesinar a todo aquel no judío que pretenda quedarse aquí. Eso es el sionismo, ¿no? Por eso las protestas contra el Estado de Israel, por eso cuando se habla de que el Estado de Israel es un Estado por su génesis asesino, pues por eso se dice eso, ¿no? Porque en la misma ideología de ese Estado está la no convivencia con estos grupos. Aquí, ojo, yo como mi postura política es que todos los estados son asesinos, ¿no? No solamente el Estado de Israel, ¿no? Los nacionalismos de otros tipos pues hacen exactamente lo mismo con otros grupos. El tema aquí es que el Estado de Israel es particularmente, pues estamos viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿me explico? O sea, a veces los estados hacen exactamente esas mismas masacres, pero mínimo lo disimulan un poco. Lo de Israel es abierto, es frontal, aquí no hay espacio para ninguna otra minoría que no sean los judíos, ¿no? Que de hecho más adelante vamos a ver que también entre judíos hay razas, entre comillas, ¿no? No es lo mismo para el Estado de Israel un judío ashkenazi, que es un judío europeo, a un judío mizrahi, ¿no? Que es un judío árabe, o un falasha, ¿no? Que son judíos que vienen de Etiopía, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estos son los pósters de Haganah. Haganah, insisto, es este grupo paramilitar que se encargaba, efectivamente, es esta fuerza militar que le quitaba sus tierras a los palestinos, ¿no? Y bueno, aquí lo está en inglés, pero más o menos se lo traduzco lo que viene aquí en hebreo. Mientras el peligro de la guerra en el mundo no haya cesado y mientras las naciones se levanten sus espadas una contra la otra, es nuestra responsabilidad garantizar la paz en nuestro país por el poder del arma israelí. ¿A qué o sea, esto suena, abstractamente suena bien, ¿no? O sea, pues mientras haya guerra, nosotros tenemos derecho a defendernos, perfecto. El problema es que esto no está en abstracto, ¿no? El problema es que sí, ellos tienen derecho a defenderse de las masacres que les estaban haciendo en Europa, ¿no? En Alemania, en Francia, ¿no? Con los campos de concentración que había, ¿no? Todos los países colaboracionistas con los nazis, pero es muy tramposo hacer esto
en una región donde no te estaban matando, ¿me explico? Y las personas que se estaban defendiendo, porque habían revueltas, desde 1936 habían revueltas de palestinos que pues se defendían contra la ocupación de estos nuevos colonos judíos, ¿no? Pero es una defensa, ¿me explico? O sea, te están quitando tu casa, pues tú te vas a defender, ¿no? Por eso esta afirmación es tan macabra, porque sí, pero cuando tú eres el agresor no puedes decir que tú eres la persona que tiene derecho a defenderse, porque tú eres el agresor, ¿no? Y estos son los pósters que utilizaba Haganah para reclutar personas. Sí. Buenas tardes, no se preocupen, en un momento retomamos, justo creo que que la señal del internet está fallando en la Facultad de Arquitectura, pero no se vayan, en un momento retomamos. Para los que se están integrando, están tratando de resolver algunas fallas técnicas.
no desesperen, en un momento Esperando. se vuelve a la conferencia. Bueno, los que estaban en Zoom, no tengo idea dónde se quedaron, pero pues digamos. Ok, 15 minutos. Va, se fue. Sí, exacto. Toda la- Pero sí, mira. No, no, no. Sí, ya nos vio, ¿no? De hecho, ya nos vio, güey. Me hubieras puesto el paraguas, me hubieran abierto los ojos. No, eso iba a ver muy obvio, ¿no? Mañanitas de cepillín. Ah, pues ya ahorita dejo las palomitas. ¿Pero a dónde va a ir? Ay, ¿No pueden tener las mañanitas antes de que llegue? Yo estoy en Zoom, güey. Yo no tengo datos. estoy. más tierras que ellos, como adquieren, ¿no? O que ellos, pues, conquistan, ¿no? Y pues esto supuso, pues, para toda la gente que vive aquí o toda la gente que vivía en estas zonas que están ashurados, pues otra vez, ¿no? Gente que forzosamente tiene que, huir de sus casas o los expulsan de sus casas y no tiene derecho a regresar, ¿no? Este, entonces es esto, ¿no? Los estados árabes combaten juntos a Israel, es la guerra de los 6 días, y Israel, al ganar esta guerra, pues se consolida como una potencia ocupante expansionista, ¿no? Esto es lo que les hablaba, ¿no? De Gabriel Abdel Nasser, que él, dicho sea de paso, digamos, internacionalmente, ganó mucha fama porque él logró nacionalizar el canal de Suez. El canal de Suez es una cosa que está más o menos por acá, que es, bueno, más bien más para acá, más bien está acá, en este mapa sí se ve, que es por donde todos los barcos que, tienen mercancías y comercian mercancías desde Europa hacia Asia, pues por aquí pasan todos, ¿no? Entonces controlar el canal de Suez, pues es muy importante porque es una zona estratégicamente muy, muy importante, ¿no? Él, por razones que no voy a explicar ahorita, logra nacionalizar el canal de Suez, y el canal de Suez hasta la fecha es administrado por Egipto, ¿no? Entonces, Nasser es un líder árabe muy carismático que, mal que bien, logra unificar a los árabes en este discurso contra el enemigo o la potencia ocupante sionista, ¿no? Pero bueno, vimos que la guerra de los 6 días la termina ganando Israel, y en 1973 se da otra guerra, que es la guerra del Yom Kippur, perdón, en la cual Egipto busca recuperar lo que perdió en la guerra de los 6 días, y efectivamente lo consigue.
es más complicado, pero eso es lo que consigue y recupera la Franja de Gaza, recupera Egipto, ¿no? Pero ¿cuál es el costo? Porque para ese entonces Nasser ya se había muerto y llegó una persona que se llama Anwar al-Sadat. Sadat, a cambio de recuperar estas tierras, es el primer país árabe en reconocer Israel. En 1973, pues es una gran derrota para el movimiento panarabista. ¿Por qué? Porque claudican contra el Estado de Israel. Hasta antes de 1973, todo lo que hacía Israel, pues era considerado por todos los países árabes como una ocupación. Pero sí, en el momento en el que Egipto reconoce el Estado de Israel, ya la narrativa cambia, ¿no? Ya está reconociendo a la potencia ocupante. Y eso para los palestinos, pues significa que, pues si ya está reconociendo Israel, que Israel es un Estado sionista que no permite que vivan otras minorías, o viven como gente de segunda o de tercera, pues eso le quita muchísima esperanza a los palestinos, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en estos últimos dos mapas, ¿no? 1949-67, esto que antes estaba unido con el plan de partición de la ONU queda fragmentado en la Franja de Gaza, administrada por Egipto, y en Cisjordania, administrado por Transjordania. Posteriormente va a surgir, esta es la línea verde, que corresponde a esto, que se supone que los israelíes no deberían de poder tener colonos dentro de esta área que está aquí en rojo, pero pues vemos esto que le llaman el archipiélago de Cisjordania, porque aunque el acuerdo internacional es que ellos no pueden pasar de esta línea, en efecto ya lo hacen, mandan colonos. Ahorita les voy a mostrar esto, ¿no? Bueno, esto ya más o menos lo expliqué, así que me lo va a saltar. ¿Qué pasó? 10 minutos. Ya, ahí vamos. Vamos a hablar de la resistencia palestina. Y esto ya es más interesante, porque está muy bien todos aquí, viva Palestina libre, muerte a la ocupación sionista y demás, hasta ahí todo. Pero el asunto es que dentro de la resistencia palestina, pues hay muchas acciones, ¿no? O sea, en México, tal vez en el 2002 había un gran movimiento en contra de la imposición de Peña Nieto. Va. Pero no todos los grupos que estaban contra la imposición de Peña Nieto eran iguales. Había la gente de Morena, ¿no? Habíamos los anarquistas, habían los comunistas, habían dentro de los comunistas las diferentes facciones, ¿no? Que los trotskistas, etcétera. Hay diferentes grupos, ¿no? No porque estés en contra de un enemigo en común significa que eres igual. Y esto es algo muy importante que también en los medios nunca se profundizan. En 1964, bajo el auspicio de este movimiento panarabista de Nasser, surge la OLP, ¿no? La Organización para la Liberación de Palestina, que es una coalición de movimientos políticos palestinos. Por ejemplo, tenemos a Fatah, que es el más conocido, que es el que hoy día gobierna, es la Autoridad Nacional Palestina, o es el que tiene mayor peso en la Autoridad Nacional Palestina, que a grandes rasgos no me va a complicar la vida, porque es un poquillo más complicado que esto, pero es los que tienen la autoridad sobre Cisjordania y Gaza. Después vamos a ver que Gaza ya no, vamos a ver por qué. Pero Fatah es la más importante. Pero en los años 70, 80, 60 también eran muy poderosos el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, que eran organizaciones marxistas-leninistas, ¿no? Eran organizaciones revolucionarias, ¿no? Ellos son antisionistas, como Fatah, pero también buscan el establecimiento, pues, no solamente de un Estado-nación palestino y ya, ¿no? Buscan generar un nuevo orden anticapitalista, es una izquierda revolucionaria, ¿no? Tenemos la Unión Palestina Democrática, que es todo lo contrario, y el Partido Popular Palestino, que también es cercana a estas dos organizaciones. Ella es Leila Khalid, de las que les hablaba, después busquen sobre ella, es muy interesante, es una guerrillera del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que básicamente secuestraba bienes. No voy a hablar más al respecto de eso, ustedes búsquenlo, su historia es increíble. Bueno, surgen estos primeros movimientos. Jamás todavía no aparece en escena, jamás surge hasta los años 80. Y pues como está esta cuestión de 1973, los palestinos comienzan a darse cuenta que si ellos se van a liberar, lo tienen que hacer por ellos mismos. Entonces surgen estos primeros levantamientos que se llaman intifadas, que es resistencia civil, es decir, boicota productos israelíes, rechazo pagar impuestos, comités de autoorganización, o como vemos en la imagen, tal cual una confrontación directa, completamente asimétrica, unos tienen piedras, otros tienen tanques, contra el ejército israelí. La primera intifada se entre 1987 y 1993. Eran estos grupos de la OLP, todos ellos se conglomeraron, obviamente que tenían diferentes ideologías políticas, pero todos ellos se conglomeraron para atacar al enemigo sionista, ¿no? Es en ese periodo, 1987 más o menos, que Israel, hay otros grupos yihadistas o islamistas
que empiezan a tomar fuerza en Palestina. Uno de ellos es Hamas. Hamas es una organización islamista que en sus inicios, uno de los que los empiezan a financiar es el Estado de Israel. ¿Por qué Israel financió Hamas? Para debilitar a la OLP. ¿Me explico? Hoy día, por ejemplo, Hamas es financiado por las potencias del Golfo, ¿no? Qatar, por ejemplo, Kuwait, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, viva Palestina libre, pero hay muchísimas formas de concebir esta Palestina libre. ¿Qué queremos? ¿Un Estado islamista con Hamas? ¿Qué queremos? ¿Un Estado títere de Occidente como con Fatah? ¿O qué queremos? ¿El comunismo o sea, con el Frente Popular de la Liberación Palestina y demás? ¿Qué queremos? ¿No? O sea, son diferentes ideologías, no hay que verlos por igual. Y entonces, mientras se da la primera intifada, que se está acá, hasta 1993, se dan los acuerdos de Oslo. Estos acuerdos de Oslo son unos acuerdos secretos que no, mientras la gente del Frente Popular para la Liberación Palestina daba la vida, ¿no? Fatah empieza a negociar secretamente con las autoridades israelíes para una negociación de ya, una solución de 2 estados. Y se crea la ANP, que es esto, la Autoridad Nacional Palestina, que es esto que dije, que en teoría son los que serían encargados de gobernar esto y esto. Entonces, están, lo voy a poner así, los moderados, que son Fatah, vamos a negociar con Israel, están los revolucionarios, que son estos dos de acá, y está Hamas, ¿no? Se empiezan a generar estas diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, el Frente Popular para la Liberación Palestina dijo, no, nosotros no aceptamos esta solución de los 2 estados. ¿Por qué? Más allá de reconocer a Israel, es inviable. ¿Cómo vamos a tener un estado fragmentado? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar cuando Israel, al momento de colonizar, se quedó con las mejores tierras, se quedó con el agua, se quedó con todos los recursos? Aunque nos dieran nuestro estado, no sería viable, ¿no? No podemos aceptar esta solución de 2 estados. Entonces ahí empiezan diferentes posturas, que si un estado, que si 2 estados, que si muerte al estado. Justo, ¿no? Ahí es donde se pone realmente interesante el tema, ¿no? No es solamente, insisto, no es solamente pobre Palestina, hay que librarla. ¿Cómo la vamos a librar? Y esto es lo interesante. Mientras se da esto y la Autoridad Nacional Palestina se va haciendo más fuerte, liderada por Fatah, Fatah se encargó de acabar con la oposición palestina. Fatah, apoyado por Israel y por Estados Unidos, comenzó a atacar a los militantes de estas 2 organizaciones, del Frente Popular para la Liberación Palestina y el Frente Democrático para la Liberación Palestina, ¿no? Se vuelve más complejo el asunto, ¿no? Así es como quedó Cisjordania a raíz de esto. Se dividió en 3 zonas. La zona A, la zona B y la zona C. La zona A es el 18%, que tiene el 55% de la población. La zona B es del 21%, que tiene el 41% de la población. Y la zona C es el 61%, que tiene el 4% de la población. ¿Qué son estas zonas? La zona A grandes rasgos, es zonas donde vive, insisto, el 55% de la población, pero pues solamente son estas partes, donde la Autoridad Nacional Palestina, al menos en el papel, pues gobierna todo. En el papel, porque hemos visto, hay muchos ejemplos de el ejército de Israel metiéndose en la zona A y arrestando a quien se le da la... La zona B es un parecido a la zona A, pero solamente en lo civil, ¿no? O sea, la Autoridad Nacional Palestina se encarga de las cuestiones civiles, pero ya no de cuestiones como más delicadas, que ahí el Estado de Israel tiene todo pues, toda la, ¿cómo se llama? La jurisprudencia, ¿no? Por así decirlo. Y la zona C, que es la mayor parte del territorio, es zonas que controla Israel, ¿no? O sea, insisto, se supone que Cisjordania era para la Autoridad Nacional Palestina, ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera respetaron ese acuerdo del Estado de Israel, ¿no? Colonizaron y conquistaron todas estas tierras y están en este proceso de quitar estas tierras. ¿Por qué? Porque aquí hay agua. ¿Por qué hay aquí? Está el Mar Muerto y hay muchos ríos y de ahí se abastece de agua el Estado de Israel, también de los altos del Golán que están aquí, ¿no? Ese territorio ocupado de 1967 de Siria, ¿no? Esta es una imagen de un checkpoint que les estaba mostrando. Ahora, bueno, esto es lo de las cuencas, ¿no? Aquí Palestina tiene 3 cuencas hidrográficas, es Cisjordania, esta es la zona del parteaguas. En la zona del parteaguas es donde empieza a caer el agua y aquí se generan muchos pozos. Israel, al hacer esto, al hacer estas islitas, lo que le interesa a esta parte en azul es lo que ellos controlan completamente. ¿Dónde está esta parte azul? Pues al lado donde hay agua, al lado donde está el río. ¿Y dónde están estas islitas de acá? Pues es donde están los mejores pozos. Es una ocupación también de los recursos que hay en esta zona, ¿no? Me va a saltar esto por la cuestión del tiempo. Pero, contexto, quiero hablarles del Frente Popular de la Liberación Palestina porque esto nunca se habla, nunca se habla. A grandes rasgos, este mapa que nos está mostrando, todo esto que dan acá son masacres contra los kurdos en el Kurdistán turco, ¿no? O sea, esto es el Kurdistán y el Estado de Turquía, lo que estamos viendo que hizo Israel contra los palestinos, a grandes rasgos, Turquía lo sigue haciendo contra los kurdos en Turquía.
exactamente lo mismo, bombardeos, sacar a la gente de sus casas, masacres, etcétera, ¿no? De los kurdos no se habla de un genocidio, por ejemplo, pero es algo muy parecido, ¿no? Todas estas son masacres contra los kurdos. Entonces, en 1980 surge el partido, el PKK, ¿no? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que esta banderita que se ven aquí es de un grupo cercano al PKK, ¿no? Que combate en Siria, ¿no? En 1980, el Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático de la Liberación Palestina, es decir, las organizaciones marxistas-leninistas, se exilian al sur del Líbano, donde generan sus propios campos bueno, están los campos de refugiados, pero también generan sus propios campos donde se entrena la guerrilla. Son grupos guerrilleros, ¿no? Donde ahí se entrenan, donde ahí también se forman políticamente, ¿no? Eran grupos internacionalistas. Por ejemplo, Leila Khalid, esta guerrillera, la que secuestraba aviones, ¿no? Por ejemplo, tenía lazos con los sandinistas en Nicaragua, ¿no? O sea, su perspectiva era global, era internacional. El PKK, cuando hay un golpe militar en Turquía y hay una represión brutal contra los kurdos y contra los izquierdistas en Turquía, la guerrilla kurda tiene que huir al sur del Líbano, ¿no? Y en el sur del Líbano los palestinos los acogen y ellos les enseñan a pelear. Y con los kurdos hay este intercambio de ideas revolucionarias, ¿no? También, por ejemplo, la RAF, que es la fracción del Ejército Rojo, que era un grupo marxista-leninista que operaba en Alemania Occidental, ¿no? Entonces, mostrarles que estos grupos también existen y estos grupos, sobre todo en los años 80, eran muy fuertes, ¿no? En el contexto de la Unión Soviética. Después, la Unión Soviética se resquebraja, después Fatah toma muchísimo poderío, ¿no? También con la ayuda de los Estados Unidos y de Israel incluso, y todo esto que existía en los 80s, toda esta movilización de izquierda palestina, cada vez se vuelve más y más débil, ¿no? Llega la segunda intifada. La primera intifada agarró a los israelíes por sorpresa, pero la segunda intifada ya no los agarró por sorpresa, ¿no? Entonces, los palestinos pues, intentaron pues, hacer lo mismo, como conseguir más autonomía, ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina al final fue una de las cosas que ganaron a raíz de la primera intifada. Para esta segunda intifada salieron muy malas cosas porque el Estado de Israel ya había refinado sus métodos de represión y ellos se salieron de la Franja de Gaza porque en la Franja de Gaza también tenían colonias, que son estas que están en azul en el mapa, estas de acá. Se salieron de la Franja de Gaza y convirtieron en Gaza en lo que hoy día conocemos como la prisión al aire libre más grande, ¿no? del mundo, cuando Hamas ganó las elecciones. Y empiezan a utilizar esta narrativa. Bueno, nosotros estamos respetando acuerdos, nosotros nos estamos yendo de la Franja de Gaza. ¿Por qué nos siguen atacando los palestinos? ¿No? Entonces utilizan esto como una justificación para seguir el avance de colonos en Cisjordania, ¿no? Esto que estamos hablando de las islitas. Estas son las consecuencias, digamos, de la segunda intifada, ¿no? Este segundo levantamiento. Hamas es lo que les decía, cuáles son su ideología, ¿no? Pues es un grupo que inicialmente ¿no? Fue financiado por Israel. Su ideología, a grandes rasgos, no es islamista. Hay muchos tipos de ideologías islamistas. Además, de verdad, esto es un repaso rapidísimo en general, ¿no? Nacionalista, ya vamos sacando. Y bueno, tiene alianzas con Turquía y las monarquías del Golfo, ¿no? Son anticomunistas, pues, esa es la postura de los de Hamas. Y en 2006 ellos ganan unas elecciones. Ellos no son parte de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y ganan las elecciones y al ganarlas se pelean con Fatah, corren a Fatah y ellos pues de facto son los que gobiernan la Franja de Gaza. Esto que vemos aquí son los puestos por donde en teoría podrían pasar los palestinos, pero todos salvo uno, que es el de Rafah, que da Egipto, todos los controla Israel. Entonces por eso se habla de una prisión, porque están encerrados en la Franja de Gaza y pues jamás controla esta zona, pero pues incluso el mar o el espacio aéreo es administrado por Israel, ¿no? Ellos deciden quién entra y quién sale, qué puede entrar y qué no puede salir, qué puede entrar y qué no puede entrar y demás, ¿no? Entonces, pues así vive la gente en Gaza, ¿no? Ya para finalizar esto, porque ya son 3:30, hablarles muy rapidísimamente del Estado de Israel, ¿no? El Estado de Israel, pues como les mencionaba, pues ellos tienen, aunque exista Cisjordania y Gaza, ellos realmente controlan lo que sucede en Cisjordania y en Gaza, ¿no? Por eso se habla mucho de esta analogía con Sudáfrica y los bantustanes, ¿no? Ellos deciden quién puede vivir ahí, quién no puede vivir y cómo pueden vivir, ¿no? Ellos fomentan, esto es muy interesante, esto sí lo quería mencionar, durante años, la guerra de Israel también es una guerra por el peso demográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que como es un estado para los judíos,
para ellos es muy, muy importante que la mayoría de la gente que vive dentro del Estado de Israel sea judía. Entonces, por eso masacran a los palestinos, por eso los bebés palestinos en realidad son una amenaza para ellos, pero también ellos, ¿qué han hecho? Ellos han como dado dinero para las dictaduras en América Latina. Está muy documentado en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, en Argentina, como un proyecto geopolítico internacional. Y, por ejemplo, en Argentina, a los judíos de izquierda, que la dictadura de Videla los estaba masacrando, Israel les decía, no, ven a Israel, pues, ¿no? Y ayúdanos a colonizar y a generar un nuevo proyecto en Israel, ¿no? Entonces, es lo que hace el Estado de Israel, ¿no? Agarra gente o judíos que sufren, digamos, en otros lados y les dice, nosotros te damos la ciudadanía, te damos tierras. Y les dan esas tierras que son de los palestinos que apenas están colonizando, ¿no? Entonces los meten como carne de cañón para seguir colonizando Palestina, ¿no? Aquí en Israel hoy día el 74% de la población es judía, el 21% son árabes, musulmanes y cristianos, porque árabes cristianos, y el 5% son cristianos o otro tipo de cristianos que no son árabes, ¿no? Y aquí hay este tipo 5 de judíos, ¿no? Que hay, ¿no? Los ashkenazis, los sefardíes, los mizrahis, los persas, los falashas, que son de Etiopía. Hay otros más, los de Yemen y demás. Pero entre judíos también hay diferencias, ¿no? Los ashkenazis son los que controlan los puestos más altos del gobierno y los otros son los que utilizan como carne de cañón para seguir la colonización en Palestina. Son a los que les dicen que si realmente eres judío, pues tienes que tener mayor compromiso y son los que son más duros en el ejército y demás como para comprobar este tema, ¿no? Bueno, aquí ya le voy a parar a esto. Ya hablamos un poco de los refugiados, donde están en Jordania, Líbano, en Siria, en Egipto. Hay algo muy, muy tétrico que sucede hoy día en el Rojava, que es que a muchos de estos palestinos que no tienen casa, los mandan a Afrin, que Afrin es esta región de aquí en el Kurdistán. Afrin fue ocupada por Turquía en el 2018, fue ocupada acá, y aquí que están mandando colonos árabes para quitar a los kurdos de ahí. O sea, exactamente lo mismo que está sucediendo en Palestina, están haciéndoselo a los kurdos que viven en Afrin, en Siria, ¿no? Y lo están haciendo con colonos árabes. ¿Pero quiénes son esos colonos árabes? Pues son gente que se ha quedado sin casa en Palestina. Entonces, obviamente esos colonos, pues claro que lo van a aceptar. Entonces, lo que ellos intentan hacer es generar estas tensiones étnicas entre árabes y kurdos, ¿no? El movimiento revolucionario del Kurdistán, del PKK y demás, que es lo de Banderín, ellos justo parte de sus pilares, ¿no? Políticos es no hay que expulsar a los, aquí se paren la masacre en Afrin, no es expulsar a los árabes de ahí, es convivamos todos juntos. Entonces, por eso el ejército de Turquía está haciendo la masacre que está sucediendo ahorita en el Rojava, es por esta ideología que tienen los kurdos no nacionalista de aceptar a estos árabes y tratar de generar otro paradigma político no capitalista, no nacionalista y demás, ¿no? Estas son imágenes, por ejemplo, manifestaciones pro-palestinas de estos colonos árabes en Afrin, pero es que allí ellos son los colonos, o sea, estos refugiados ahora son colonos de otro lado, ¿me explico? Por eso es tan complicado. Y protestas por el mundo, por ejemplo, esto es una protesta pro-palestina, pero esas 3 banderitas turcas de acá, bueno, estas de acá, son de una organización de extrema derecha, anticomunista, antikurda, que ha hecho masacres, está ligada al Estado de Turquía, que el Estado de Turquía está ligado al Estado de Israel, me explico, contra la población kurda. Entonces, lo único que yo quería mencionar acá es que hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos pro-palestinos con quién nos estamos juntando, ¿no? O quiénes están, ¿no? Esta es una manifestación que hubo en el estadio del Celtic de Glasgow, en Escocia, pro-Palestina, y que hicieron los países de Europa Occidental, que hizo el Reino Unido, que hicieron Alemania. Están baneando, o sea, si tú utilizas leyendas pro-palestinas o pones esta frase de from the river to the sea, Palestine will be free, pues ya puedes tener problemas con la policía, ¿no? Eso es fascismo. O sea, en Europa Occidental apoyan a Ucrania, porque según esta invasión de Rusia a Ucrania, cuando es mucho más complicado, es el tema de la OTAN, pero bueno, por un lado ponen banderitas ucranianas, pero por el otro hay una masacre contra los palestinos y toda aquella persona que se manifieste pro-Palestina va a ser castigada, ¿no? Por ejemplo, un jugador de un equipo de fútbol en Alemania que le rescindieron su contrato por ser pro-palestino, ¿no? Lo corrieron de su trabajo. O el Bayern Múnich, que es otro equipo, un jugador que se manifestó pro-Palestina y ellos sacaron un comunicado diciendo tal cual, el Bayern está al lado de la comunidad judía de Alemania y de Israel. Nada justifica el asesinato de niños y de familias. Solo las judías, no las palestinas, ¿no? Si tú te manifiestas por las palestinas, eres un terrorista, ¿no? Ese es el discurso de Europa Occidental. Aquí una comparativa, ¿no? En
25 días han habido más muertos en Palestina que en 563 días de guerra en Ucrania. ¿Cómo es la simetría en los medios de comunicación? Y ya, bueno, esto es de judíos que se manifiestan pro Palestina y y bueno, ya para acabar, nada más esta última frase, que es muy buena de un libro que se llama Entonces Asesinas de Amin Malik, que es una frase, es un escritor libanés para reflexionar sobre lo que luego pensamos cuando tenemos discursos nacionalistas o cuando englobamos a todas las personas de un país, como si fueran un grupo homogéneo. Dice, por comodidad englobamos bajo el mismo término a las gentes más distintas y por comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas. Sin mayores problemas formulamos juicios como que tal o cual pueblo es trabajador, hábil o vago, desconfiado o hipócrita, orgulloso o terco, y a veces terminan convirtiéndose en convicciones profundas. Sé que no es realista esperar que todos nuestros contemporáneos modifiquen de la noche a la mañana sus expresiones habituales, pero me parece importante que todos cobremos conciencia de que esas frases no son inocentes y que contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han demostrado a lo largo de toda la historia su capacidad de perversión y de muerte. Es decir, por ejemplo, los palestinos son terroristas, los árabes son terroristas, y ya cualquier árabe que conozcamos va a ser un terrorista. Esto es una crítica ante eso, y aplica para cualquier pueblo del mundo, no solamente para los árabes. Y bueno, ya, aquí mi contacto de nuevo, y estos son libros que les recomiendo. Ya me callo para que me hagan preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a nuestro ponente. Que bueno, o sea, siendo muy breves porque es más importante lo que ustedes